Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a la coordinadora general del Movimiento Cívico No Partidista, Participación Ciudadana, la licenciada Lady Blanco García. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico, por la invitación y a los televidentes que hoy nos acompañan, pues gracias por su atención. Con usted podemos pasar balance acerca del comportamiento del 2021 y las perspectivas, los retos que tiene el 2022 en términos de transparencia en el ejercicio de la gestión pública, que es donde más hace énfasis participación ciudadana como entidad de la sociedad civil. ¿Cómo usted evalúa el año pasado y este que estamos? ¿Cuáles entiende son los principales retos en materia de transparencia? Bueno, mire, Participación Ciudadana tiene 28 años de nacimiento y en el marco de esto hemos tenido 20 años presentando el balance del año. Un balance en donde Participación Ciudadana recoge esos puntos fundamentales que son líneas transversales de la institución en términos de transparencia, de lucha contra la corrupción, temas de justicia, de derechos, temas económicos, porque como ustedes bien saben, bueno, Participación es un grupo de hombres y mujeres que son diversos, de diversas áreas. Y entonces estructuramos todos los años este balance. Y este año, bueno, el año que pasó, el año 2021 no fue exento de esto. Y presentamos el balance del año 2021, Participación Ciudadana. Y en el marco de esto, bueno, hemos reconocido dos pilares fundamentales de este año. Primero, hay que decir, ha sido la lucha a favor de la corrupción, que lo hemos visto como un tema histórico a nivel nacional. Ese ejercicio extraordinario que ha hecho el Ministerio Público, que le ha devuelto, como lo he dicho anteriormente, las esperanzas al pueblo dominicano de que podamos tener un país donde haya verdadera consecuencia, en donde la impunidad sea cosa del pasado. Y creemos que el año 2021, como hemos dicho, es el año del fin del inicio, del fin de la impunidad. Y creo que eso ha sido uno de los mayores. También del año pasado, también hay que decir el ejercicio valioso que hizo el gobierno con relación a el manejo del COVID. El manejo del COVID que permitió también que tuviéramos unos niveles de reactivación de la economía. Y ahí hay que decir, Federico, que hay que reconocer también a la población dominicana, que salió a ejercer su derecho de irse a vacunar. Y eso también ha permitido que tengamos, como quien dice, una reactivación de la economía. Entonces, desde Participación Ciudadana también valoramos ese ejercicio ciudadano que ha hecho el pueblo dominicano. Eso han sido, a grosso modo, como los pilares fundamentales de este balance. Pero también hay otros puntos positivos como negativos que hemos visto. Dentro de los positivos hemos visto, creo que el ejercicio extraordinario también de la Cámara de Cuentas. Es importantísimo para la transparencia del Estado que los órganos que están llamados a fiscalizar y controlar el Estado pues tengan un ejercicio adecuado y lo que espera la sociedad dominicana, que es que controlar y fiscalizar las finanzas públicas y el ejercicio de los funcionarios en la función pública. Y hay que decir que la Cámara de Cuentas ha comenzado a contar. Antes teníamos, como decíamos, una Cámara de Cuentas que no contaba, que no podía el pueblo dominicano contar con ella, con esa Cámara de Cuentas. Sin embargo, esta conformación de esta Cámara de Cuentas también ha devuelto las esperanzas de que tengamos un país donde los usos de los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente. Y hemos visto ahí auditorías que no teníamos antes y que instituciones que nunca habían sido auditadas, como el caso de la Policía Nacional, que en el marco de la reforma que se están trabajando, de la reforma de la policía, pues ha venido a ser más sólida esa reforma de la policía con la auditoría de la Cámara de Cuentas. Pero también hay que decir que en el caso del Ministerio Público que lleva a cabo, ustedes saben, el expediente que hemos visto, el caso Medusa, el caso Antipulpo, el caso Coral 5G, el caso de la Lotería Nacional que corresponde a esta nueva administración, pues el Ministerio Público ha estado acompañado también de la Cámara de Cuentas porque ha entregado auditorías que eran fundamentales también para fortalecer el expediente que lleva o la acusación que lleva a cabo el Ministerio Público. Ahí tenemos auditoría a la UISOE, se hizo auditoría a FOMPER y a la EDES. Entonces, hemos visto ese ejercicio que creo que es valioso para poder transparentar el Estado.
Dentro de esto también, Federico, hemos reconocido el trabajo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ha hecho un trabajo también muy valioso en tema de la persecución de ese crimen organizado. El tema de la Dirección de Compras y Contrataciones, que a pesar de que Carlos Pimentel sale, sí, efectivamente de sociedad civil, pero qué bueno que ha seguido con la visión que lleva a cabo siempre la sociedad civil, que es una lucha porque tengamos un país más justo y más transparente. Y a través de la Dirección de Compras y Contrataciones hemos visto ese ejercicio valioso que se ha hecho. Ahora bien, así como hemos visto puntos positivos en el pasado año, también hay luces, pero también hemos visto sombras. Y las sombras creo que el pueblo dominicano la ha visto porque se ha evidenciado también a través de todos los medios de comunicación. Se ha visto el ejercicio primero, podemos decir, del Congreso Nacional, un Congreso que lamentablemente no representa esa vocación de transparencia y de un Estado social, democrático y de derechos, donde todos somos partes. Y lo hemos visto con la discusión del Código Penal. Las 3 causales es un ejemplo de ello, pero sin embargo también hemos visto otros temas también dentro del mismo Congreso, dentro de la misma discusión del Código Penal, los derechos de las mujeres. Hemos visto también que la sociedad dominicana salió cuando vimos que al principio se estaban tratando de hacer menos efusivas las penas por temas de corrupción y tuvimos que salir a protestar, que cómo es posible que cuando hay un deseo de transparentar el Estado desde el Ejecutivo, cuando hay una sociedad que está empoderada, tenemos un Congreso que no está a la par con esa misión de la sociedad dominicana. Pero también lo vemos con la discusión del barrilito que se puso otra vez en la palestra pública el año pasado. ¿Y qué pasó? Todavía tenemos el barrilito, que es una cultura clientelar, que lo único que alimenta es eso, esa cultura clientelar para beneficiarse a través de los recursos públicos. Y las otras exoneraciones que hemos visto, no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado que me tocó muchísimo abordar el tema de las exoneraciones que se le daban a los diputados y senadores. Y todo eso evidencia la poca voluntad que tiene el Congreso y la falta de representatividad que tiene el pueblo dominicano. En términos de controles en el ejercicio de la administración pública, de que haya la debida, el debido manejo en el asunto presupuestario y administrativo de las instituciones públicas, ¿entiende Participación Ciudadana que se ha logrado un mayor avance en esta gestión? Mira, avances positivos siempre podemos decir que cuando la cabeza, en este caso el Ejecutivo, tiene la vocación de transparentar el Estado, y lo ha dicho y lo ha demostrado también con la designación, como hemos visto, de doña Miriam Germán y Jenny Berenice, acompañado de Wilson Camacho, pero también la misma designación de la Cámara de Cuentas, que fue una demanda ciudadana, no solamente fue una vocación del Ejecutivo, no, fue una demanda ciudadana. Eso y bueno, y otros órganos como la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección de Ética Gubernamental a cargo de doña Milagros Ortiz. Eso, bueno, podemos decir que ha sido un inicio importantísimo para demostrar que hay la vocación de una verdadera transparencia del Estado. Sin embargo, lamentablemente, a pesar que tenemos esa vocación del Ejecutivo, podemos decir que quizás esa misma vocación no está acompañada de muchos de sus funcionarios que han sido involucrados en el año pasado en temas de corrupción y también en su mismo partido. Hemos visto una resistencia de parte de funcionarios de no querer acatar esa voluntad que no solamente está acompañada por el presidente de la República, es que el pueblo dominicano despertó. Mira, Federico, yo creo que, y siendo justa, yo creo que el pueblo dominicano estaba mucho tiempo sentado en el diván de la frustración y la desesperanza y se ha levantado y ha entendido en su justa dimensión los efectos de la corrupción y lo que nosotros como ciudadanos dejamos de percibir por el manejo inadecuado de los recursos públicos. Y como ya tenemos una sociedad empoderada, eso también tiene que ser el reflejo de lo que tenemos frente al Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que estos funcionarios públicos no pueden creer que pueden hacer lo mismo
y venir con un discurso de cambio para replicar lo mismo, las conductas inadecuadas, las malas prácticas en el ejercicio del poder, como lo hemos visto. ¿Y por qué te digo esto? Porque mira, tenemos el caso que dio inicio, el caso del ministro de Salud. Pero de ahí podemos decir que el último caso que vimos fue Inavíe. Pero después tenemos el caso de Impostdom. Tenemos el caso de Kimberly, que fue por declaración inadecuada, declaración jurada, ¿verdad? Pero ahí tenemos también el caso de un viceministro de Interior y Policía. ¿No se acuerdan el primer caso que era por el tema de fraude con temas de armas? Un caso muy peligroso para la seguridad nacional. Y hemos visto un sinnúmero de casos que Participación Ciudadana lo ha desmenuzado en su informe, que invitamos a todos para que lo puedan conocer en nuestra página web de Participación Ciudadana, que ahí son 15 casos de la pasada administración que han sido, a través de Participación Ciudadana, mencionados, estudiados y desmenuzados, y también entregados al Ministerio Público este informe, para que también entienda que los casos de corrupción no deben ser solamente perseguidos, lo de la corrupción de la gestión pasada, porque si no se persigue lo de la corrupción actual, lo de esta nueva administración, entonces estamos en lo mismo, entonces estamos en impunidad, entonces no hay verdadera independencia. Y nosotros no creemos que este Ministerio Público sea un bastión del Ejecutivo, no. Este Ministerio Público ha demostrado en su ejercicio que es un Ministerio Público apegado a la transparencia, al debido proceso y a la independencia. ¿Cómo está la escala, el ranking internacional de República Dominicana en términos de transparencia? Que ustedes cada año rinden un informe y presentan el posicionamiento de los países en esa materia. Mira, Participación entregará en febrero, las primeras semanas de febrero, el balance, el índice de transparencia. Ese es el índice de transparencia internacional. Y como nosotros somos capítulo dominicano de transparencia internacional, pues nos toca hacer la vocería de esos puntos que pueden ser positivos y negativos de ese índice. Sin embargo, hasta el momento todavía no sabemos cuál va a ser el ranking que tendrá la República Dominicana, si hemos avanzado o si todavía nos mantenemos en los mismos niveles, porque a pesar de que sí hemos visto avance a nivel institucional, siguen realmente todavía muchas debilidades, muchísimas debilidades también que no contribuyen a seguir, haciendo pasos positivos hacia un país verdaderamente transparente. En el índice de combate, que no lo lleva Participación Ciudadana, sino que es un índice a nivel global, el índice de combate de la corrupción, sí República Dominicana ha mejorado. Mejoró 2 puntos, antes teníamos 10, ahora tenemos 13, y yo creo que eso se debe quizás al ejercicio, y debe ser así, el ejercicio del Ministerio Público. Eso debe ser la razón por la cual hemos subido 2 puntos en el caso del índice del combate a la corrupción. Ahora bien, todavía Participación Ciudadana no tiene en sus manos, y de inmediatamente, Federico, lo tendremos, te lo haremos llegar para que lo comparta con tus televidentes. ¿Cuáles son los principales retos que tiene República Dominicana en esa materia este año? Mira, la lucha contra la corrupción, y siempre lo hemos dicho, que el presidente debe ser cónsono con esa lucha. ¿Por qué decimos que el presidente debe ser cónsono con esa lucha? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos figuras en el Ministerio Público, en la Procuraduría, que representan esa vocación que tiene el pueblo dominicano y que nos parece muy adecuado. Sin embargo, si usted no le otorga recursos a ese Ministerio Público, usted le está coartando, lo está coartando, y le está coartando el deseo que tiene el pueblo dominicano de tener verdadera consecuencia y de tener el fin de la impunidad. ¿Por qué? Porque aquí se ha descubierto, a raíz de estos últimos casos de corrupción, que la corrupción que tiene el país, y que lo hemos visto desde Participación Ciudadana, es una corrupción que nubla nuestra capacidad de comprensión y de imaginación. Nosotros pensábamos que había corrupción, pero a estos niveles de corrupción que se han evidenciado, entonces
Para eso el Ministerio Público necesita recursos, porque necesita verdadera pericia para desentramar esos niveles de corrupción. Pero acuérdense que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, no solamente son los casos de corrupción. La Procuraduría General de la República tiene el sistema penitenciario, que ahí se va el grosso del presupuesto del Ministerio Público. Tiene la política criminal del Estado y tiene la representatividad del Estado frente a los hechos criminales. Entonces ya ustedes se pueden imaginar los niveles de responsabilidad con un presupuesto limitado. Entonces, dentro de los retos fundamentales para transparentar el Estado es que a esos órganos de persecución como de fiscalización, caso de la Cámara de Cuentas, se le otorgue verdadera asignación presupuestaria para que puedan hacer el ejercicio que espera el pueblo dominicano de esos órganos. ¿Cuáles son? La Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, la misma Dirección de Compras y Contrataciones. ¿Y por qué lo decimos en la Dirección de Compras y Contrataciones? Si nos damos cuenta, en la gran mayoría de los casos de corrupción, ¿dónde hemos visto la corrupción? Las contrataciones públicas. Ahí es donde hay la verdadera brecha de la corrupción. Esa brecha que da paso a que tengamos uso inadecuado de los recursos públicos. Fíjense, y ahí no solamente lo vemos a nivel del Estado, de aquellos que están en la responsabilidad de representar de manera íntegra y transparente al pueblo dominicano, pero también lo vemos de la función empresarial, porque colude con el Estado. Y por eso es importante limitar las brechas que dan paso a la corrupción a través de compras públicas. Y uno de los retos es que podamos tener realmente marcos regulatorios que sean verdaderamente sancionadores, pero también preventivos. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos una ley de compras y contrataciones que, fíjense, es una ley que no tiene garras. Y lo vimos con el caso de los 100 millones, los famosos 100 millones de pesos de Peñaguaba, ¿se acuerdan? ¿Pero por qué pasó ahí? Porque hay una ley que no tiene garras. Entonces, el pueblo dominicano tiene que entender que el Congreso ahora, que inicia en febrero, el 27 de febrero, una nueva legislatura, cuando se deposite el anteproyecto de ley de compras y contrataciones, hay que analizarlo y hay que apoyarlo, porque se necesita una norma que realmente sea regulatoria, una norma preventiva y sancionadora, pero una norma también que genere desarrollo. Porque ¿para qué son las compras públicas? Para crear desarrollo, que da también igualdad y que sea equitativa, que todo el mundo pueda acceder a las compras públicas, que tú no necesites un padrino para ejercer, para ser proveedor del Estado, que usted tenga la misma igualdad de condiciones para ser proveedor del Estado. ¿Y qué genera eso, Federico? Que si yo vivo en Dajabón, a mí se me toma en cuenta como proveedor del Estado, en Dajabón, y que lo que yo produzca en Dajabón se quede en Dajabón, y que las compras públicas sean para impactar también el territorio. Y por eso es importante que tengamos en los retos una ley eficiente de compras y contrataciones. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con la coordinadora general del movimiento Participación Ciudadana, Lady Blanco García. Nosotros vemos eso muy positivo, las reformas. Ambiciosas, porque no son 5, no son 2, no son 3, son más de 12 reformas que ha presentado el Ejecutivo. Y nosotros Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con la coordinadora general del movimiento Participación Ciudadana, Lady Blanco. Ahora mismo se está discutiendo un proceso de reforma
reformas políticas e institucionales. Está la de la ley del régimen electoral de partidos políticos. También está proyectada una reforma constitucional para hacer independiente el Ministerio Público, la reforma de la policía. ¿Cómo ve usted todos estos pasos para tratar de impactar en un Estado más dinámico, moderno, sólido, institucionalmente hablando? Mira, es importante en la construcción de democracia que haya verdadero consenso y que haya gobernanza, donde todos los actores sean parte de los procesos y cambios y las transformaciones. Y nosotros vemos eso muy positivo en las reformas. Ambiciosas, porque no son 5, no son 2, no son 3, son más de 12 reformas que ha presentado el Ejecutivo. Y nosotros hemos dicho en el balance, cuando abordamos eso, que es importante, sí es importante el consenso. Ahora, nosotros creemos que ya hay que comenzar a profundizar los temas. Ya se establecieron los mecanismos. El CES ha conformado ya las partes que van a estar trabajando en las diferentes reformas. Ahora, hay que comenzar a profundizar. No podemos esperar que nos lleguen los 4 años sin que tengamos los frutos de esas reformas. Sobre todo, que es imposible ir a una contienda electoral, a un proceso nuevo electoral que ya nos convoca el año que viene, con las mismas leyes electorales que tenemos. Leyes que tienen brechas muy peligrosas para la democracia y que deben ser subsanadas, porque no podemos ir lamentablemente a un proceso electoral con las deficiencias que tienen las leyes electorales actuales. Ahora bien, hay que valorar como muy positivo el trabajo que ha hecho la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral, vamos a decir que cogió la vela, como dicen, nosotros decimos en términos coloquiales, con las reformas. ¿Y qué he dicho participación ciudadana? Si ya hay 2 proyectos de ley que ha presentado la Junta Central Electoral, vamos a comenzar con las discusiones de las reformas. Pero vamos a comenzar con esas, porque ya tenemos algo por donde comenzar. ¿Por qué? Porque la Junta ha entregado 2 valiosos proyectos. Y en este caso, Participación Ciudadana, que no forma parte del CES, pero sí nos han convocado, estaremos el próximo martes, acompañando a los partidos políticos y a los miembros de la sociedad civil que forman parte del CES y a la Junta Central Electoral, que es la cabeza de estas discusiones, de esta reforma, y vamos a estar presentando nuestras recomendaciones a los 2 proyectos, dentro de las cuales hemos visto que han hecho un trabajo, extraordinario, la Junta Central Electoral, que hay que reconocer, y que le invito al pueblo dominicano que vaya a través de la página de participación, que lo tiene también los 2 proyectos, pero la Junta Central Electoral también tiene en su página web los 2 proyectos para que el pueblo dominicano vaya haciendo cierta sensibilización con esos 2 temas, que trae como fundamental la disminución de los topes de campaña, lo que le entregamos nosotros a los partidos políticos y a los candidatos también, el control y fiscalización de esos recursos, el tema de equidad de género, que es fundamental en la contienda electoral, no solamente en términos de juventud, en términos de mujer, sino se trata también el término de juventud y en un tema que está en un sector que está muy vulnerado también, que son la discapacidad. Eso lo trae a colación, que es un ejercicio extraordinario que ha hecho la Junta Central Electoral. ¿Cuáles son las vertientes más peligrosas que presentan la ley de partidos y la ley del régimen electoral para las próximas elecciones que ameritan ser cambiadas para preservar un proceso más sólido? Falta de consecuencias y de sanciones que realmente limiten el accionar de los partidos políticos. Hay que decir que también topes de campaña, de gastos de campaña poco claros, que han dado paso, como lo hemos visto el año anterior, a que el crimen organizado hiciera raíces en los partidos políticos. El partido oficialista, el actual, llevó en boletas, en su boleta,
a candidatos que formaron parte de Curul, que han estado involucrados en temas de narcotráfico. Y eso se debe también a que no solamente hay una falta de supervisión de parte de los mismos partidos políticos a quien están representando y la debilidad en la representación que tienen los partidos políticos, pero también se debe que hay una ley muy deficiente que no controla verdaderamente a los partidos políticos y que no es verdaderamente sancionadora. Y creemos que este proyecto que trae también como uno de los temas fundamentales, quizás la inhabilitación de candidaturas, eso va a hacer que los partidos políticos asuman quiénes son los que les representan. Y eso es importante. Los topes de campaña que hacen también que haya poca o nula verdadera competencia. Es una competencia desleal porque tú tienes candidatos que se le entregan sumas millonarias frente a otros que tienen sumas irrisorias para hacer campaña. Y la falta de fiscalización y prevención. Entonces, esos temas de transparencia que no lo trae y que podemos decir que no hay una verdadera fuerza dentro de la ley de partidos, creo que es fundamental. Nosotros no podemos ir a una contienda electoral con esa misma falencia, igual que el tema de equidad de género. Hay otros debates acerca de esas reformas que son la eliminación del voto preferencial y de la facultad de la Junta Central Electoral de organizar los procesos internos de los partidos políticos. Sí, eso es importante porque ya eso más está vinculado a la ley de régimen electoral. Y sí hay igual, entregó una propuesta a la Junta Central Electoral que Participación Ciudadana ha estado estudiándola para hacer sus oportunas recomendaciones. Y nosotros sí estamos de acuerdo con que la Junta Central Electoral no tiene por qué regular las contiendas internas de los partidos políticos. Es un costo para la Junta Central Electoral, para el pueblo dominicano también, pero también le limita a la Junta Central Electoral de poder hacer un ejercicio más amplio de lo que le corresponde, porque ustedes saben muy bien que casi siempre cuando se dan esos procesos es muy cercanos a las elecciones y la Junta Central Electoral tiene que estar abocada a que pueda administrar verdaderamente esos procesos. Entonces, estamos estudiando, estamos viendo todavía el proyecto. En cuanto a una posible reforma constitucional que se plantea para, entre otras cosas, sí, independizar, crear una autonomía en el Ministerio Público, ¿qué opinión le merece? Mira, Participación Ciudadana ha dicho en reiteradas ocasiones que nosotros estamos a favor de la modificación de la Constitución para dotar de verdadera independencia, porque la tiene, pero verdaderamente independencia, que no sea designado por el Ejecutivo. Porque si bien ese tenemos un presidente que tiene esa vocación, pero en algún momento ese mismo presidente puede decir, no me conviene, y a través de un decreto designar a otras figuras que quizás no representen esa vocación de transparencia. O puede llegar otro. Dentro de 2 años, 1 año y medio ya tendremos un nuevo gobierno. Podrá ser este mismo como podrá ser otro. Y si el otro viene y no tiene esa vocación, designa y todo se acaba con un decreto. Entonces, por eso es importante en la modificación de la Constitución dotar de verdadera independencia al Ministerio Público. Y eso se hace a través de una modificación obligatoriamente, también de la misma conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Agradecemos su comparecencia para ilustrar a la población y fijar, como siempre, la posición de Participación Ciudadana en materia de transparencia, de un ejercicio responsable de la administración pública y los avances institucionales que deben ejecutarse a través de reformas que requiere el momento. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias, Federico, y hago un llamado al pueblo dominicano que a partir del 27 de febrero, que comienza la nueva legislatura, estemos pendientes a los proyectos de ley que se van a estar depositando, como el proyecto de ley también de extinción de dominio, que es importante para la transparencia del Estado, así como también el de compras y contrataciones. Nosotros tenemos la obligación de ejercer control social y de presionar
para que tengamos un mejor país para todos y para todas. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con la coordinadora general del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana, la licenciada Lady Blanco García. Proseguimos con nuestro contenido. Hay varios sucesos y elementos que parecerían dar luz verde a una mayor normalidad en el comercio, tales como la flexibilización de restricciones por la pandemia o los paquetes de estímulos económicos impulsados por gobiernos.